Buenos días, ingeniero. Hoy les voy a presentar un ejercicio de circuito equivalente aplicado a la electricidad en la matemática. Bueno, tenemos en cuenta que aquí vamos a sacar un circuito de un circuito en paralelo y uno en serie. Entonces tenemos que determinar, gracias a estas fórmulas, cómo vamos a realizarlo. Tenemos que tomar en cuenta que en polares se utiliza la multiplicación y división, y en rectangulares se utiliza la suma y la resta. Entonces, aquí tenemos un método para transformar de polar a rectangular, lo cual es el módulo por el coseno sale igual la i. En el otro caso tenemos el módulo por el seno del ángulo, tenemos j. Entonces, gracias a esto tenemos los dos valores para hacer que sean rectangulares y poder aplicar la operación. Entonces, y asimismo tenemos en cuenta que en polares tenemos que hacer la raíz por el cuadrado del imaginario más la raíz más el real por el al cuadrado, igual sale el módulo. Y para sacar el ángulo necesitamos hacer el tangente menos 1 sobre la imaginaria por la real, igual sale el ángulo. Entonces, vamos a empezar realizando la transformación. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a realizar la transformación? Porque tenemos en paralelo. ¿Y qué dice la ley en paralelo? Que debemos hacer la resistencia por la resistencia 2 más la resistencia 1 por la resistencia 2. Entonces, como tenemos en cuenta que en polares necesitamos, aplicamos multiplicación y división, y en rectangulares suma y resta. Entonces, para sacar esa operación tenemos que transformar. ¿Cuál vamos a transformar? Las dos primeras, porque tenemos en rectangulares. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los valores, que serían 5, 7. Entonces, lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada. ¿De cuál? De 5 y 7 cuadrado. Entonces, la cual sale raíz de 29, lo cual es igual a 5,38. Listo. Para sacar el ángulo de 3. Bueno, entonces ahí hacemos la operación del módulo. Lo cual sale igual a 74, lo cual es igual a 8,60. Este es el módulo. Y para sacar el ángulo tenemos que hacer. Ya, bueno, sacamos el módulo. Sería tangente a la menos 1. Este es igual. Vamos a ver. Es igual a 7 sobre 5. Es igual a 54,46. Ese sería el ángulo. Entonces tenemos que el módulo es 8,60 y el ángulo es 54,46. Y así mismo hacemos la segunda operación. Ya teniendo esos valores, ¿qué procedemos a hacer? Primero voy a realizar la división de estas dos resistencias en paralelo, la cual es la resistencia 1 y la 2, y utilizamos esta fórmula, que sería
por RD es igual a entonces este sería Tres. y bueno, tomando en cuenta las operaciones y las definiciones que tenemos que hacer, acá arriba vamos a ocupar las polares, ya que en las polares se multiplica y se divide. Entonces, colocamos los resultados que nos dio. Sería 8. Y abajo, como sabemos que es suma, copiamos las rectangulares. Listo, entonces copiamos esta de aquí, veamos la segunda. Listo. ¿Cómo hacemos la operación aquí? Siempre en polares los módulos se multiplican y los ángulos se suman. En cambio acá abajo, como tenemos rectangulares, términos semejantes, los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Entonces procedemos a hacer eso. La multiplicación del módulo tenemos esto, y la suma de los ángulos serían menos 4,57. Aquí, como son términos semejantes, sumamos 5 más 3, 8. Y hacemos con J. Sería 7 menos 5. Sería más. Ya. Como tenemos esta operación realizada aquí, ¿qué debemos hacer para terminar el ejercicio? Este valor que tenemos aquí, tenemos que transformarlo para completar la operación y tener un valor total. Entonces voy a proceder a hacer eso. Entonces ya tenemos transformado, esto sería igual a 50, 13, sería igual a 8, 24 por 9, 14, 6. Listo. Aquí qué operación tenemos, una división. Entonces en la división, obviamente utilizamos polares, y entonces aquí los módulos se dividen y los ángulos se restan. Entonces, que vaya. Listo, ya tenemos los resultados de esta parte. Ahora procedemos a hacer con este resultado la siguiente resistencia. Listo. Entonces con eso ya procedemos a hacer la siguiente operación, que también tenemos otra resistencia en paralelo. Entonces el resultado que teníamos lo hacemos con este de abajo, igual porque está en paralelo. Listo, como nos damos cuenta que R3 tenemos
tenemos en polares, pero igual necesitamos en rectangulares, entonces vamos a proceder a transformarlo. Sería bueno, como ahora sabemos que teóricamente podemos hacerlo manualmente, tenemos una facilidad que es la calculadora. Entonces aquí podemos transformar directamente sin utilizar ninguna fórmula y ningún cálculo extra. Entonces procedemos a hacer eso con la R3. Entonces aquí tenemos que la real es 20 y la imaginaria es menos 34,64. Y listo, este sería el valor. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos hacerlo mediante la calculadora. El resultado que sacamos de la primera resistencia en paralelo, entonces procedemos a transformar en rectangular, igual con la calculadora. Listo, ya tenemos los dos valores. ¿Qué procedemos a hacer ahorita? Eso. Bueno, entonces procedemos a hacer la siguiente operación igual. Sería. Eso. Bueno, entonces vamos a realizar la operación de la segunda resistencia en paralelo. Entonces, tenemos RA por R3. Sería RA más R3. Igual. Este sería el resultado de todas esas tres resistencias en polar. Ahora lo que vamos a transformar porque suma y en resta, ya sabemos que en serie se suman y en paralelo se dividen. Entonces, vamos a transformar este valor en rectangular. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Ya tenemos los dos valores, sería esta y esta. Entonces vamos a transformar esta también, igual, porque tenemos de polares. Ahora simplemente procedemos a sumar, que sería esta de acá con esto de acá, estas dos. Y ese sería el resultado de la resistencia. De la resistencia total de toda esta operación y de todas estas resistencias. Entonces, este nos daría el valor. Eso sería todo.